estábamos en el edificio de la Santo Domingo Motor, y me dicen, no venga para acá, que hay un piquete. Decirme a mí que no vaya es decirme venga más rápido, eso es definitivo. Y yo lo primero que le digo, no me llamen policía, déjenlos ahí, que ellos tienen todo el derecho del mundo de protestar. Y yo llego, me quito el saco, me quito la corbata, que por cierto, veo que aquí usted y yo somos los únicos con corbata. Usted sabe la esencia de la corbata. Como nosotros hemos abusado tanto con las mujeres un día dijeron que vamos a ahorcarnos y nos ponen esta desgracia. Así que ahorita usted y yo no la quitamos también. Bueno, el asunto es que yo llego al túnel, me le paro atrás a Pepe Abreu, precisamente, que tú lo acabas de mencionar. Tenían unos cartelones de que aumentan los salarios. Yo le digo, yo también quiero que me lo aumenten, porque yo soy un trabajador también. Yo podré ser parte dueño de la empresa un día al año, cuando se hace la asamblea de accionistas. El resto, yo soy un empleado como otro cualquiera. Si yo no funciono, mis accionistas me dicen, como accionistas te queremos mucho, pero como director de la empresa vamos a buscar otro que funcione. Entonces, aquí hay que revisar el modelo de arriba abajo. Empezando, desgraciadamente, este es un país que no tiene continuidad de nada. O sea, lo vemos en la electricidad, lo vemos en la educación, lo vemos en la salud. Cualquier funcionario cambia la política. Entonces, eso es un costo enorme. En la educación hemos tenido planes decenales que duran 2 años, porque llegó el ministro o la ministra y lo cambian. En la electricidad la hemos cambiado 94.999 veces. Queremos hacer un pacto que yo no lo entiendo, porque si hay un sector que se ha analizado y que nos ha costado a los dominicanos y que nos sigue costando, por eso somos poco competitivos. Entonces, yo creo que el modelo que tiene que tener la República Dominicana es un modelo de producción que no lo tiene ahora mismo. Aquí le hemos dado a las importaciones mucho más facilidades que a producir. O sea, el empresario local enfrenta una serie de obstáculos, empezando por los permisos. Ahorita con Mijael lo comentaba. O sea, uno tiene que pedir permiso a agricultura, tiene que pedirle permiso a medio ambiente, tiene que pedirle permiso a las Fuerzas Armadas, tiene que pedirle permiso a la Dirección Nacional de Control de Drogas, tiene que pedirle permiso a agricultura. Y entonces, si el funcionario no está, entonces firma, y usted tiene su mercancía parada en el puerto, pagando demora, y tiene una empresa parada. Entonces, hay que empezar a cambiar la actitud de los funcionarios. Y quiero advertir lo siguiente, y lo quiero aclarar, porque he tenido la suerte, la dicha, de algo que yo nunca pensé. De nuevo, las mujeres siempre tienen razón. Mi esposa me decía, tú un día vas a acabar en el gobierno. Y decía, yo en el gobierno, no, imposible. Terminé en la CDE, bueno, no importa. Pero eso me dio la gran oportunidad de ver que en el sector público hay gente muchas veces más comprometida que en el sector privado, con salarios mucho más bajos, algunos, porque hay algunos por ahí que ya hemos visto que ya quisiéramos empresarios tener esos salarios, pero eso harina otro costal, no pensamos en seguir. Entonces sí, realmente nosotros tenemos que trabajar por hacer un país más eficiente. El problema del transporte, que a veces se le echa la cuava solamente a Fenatrado. Yo lo he dicho públicamente, yo prefiero negociar con Fenatrado que con los navieros. Los navieros es el monopolio más horroroso que puede existir en el mundo. Parte de mi transporte lo maneja un transportista de Fenatrado y negociamos. Nos sentamos, mira, subió el gasoil, subimos el flete, bajó el gasoil, bajamos el flete. Incluso tan así de que cuando nosotros sufrimos el fuego horrible que sufrimos en septiembre del año pasado, había subido el gasoil y me dice, no, yo no te subo el flete, imposible, tú estás pasando por un momento que yo te tengo que apoyar. ¿Los navieros van a apoyar? No, imposible que van a apoyar. Y todo lo contrario, siguieron subiendo su flete y el petróleo bajando. Entonces realmente el modelo ahora mismo es, tenemos que sentarnos, empresarios y gobierno. Existe ahora una comisión de competitividad que la preside el presidente Medina y ahora está en esta comisión Rafael Paz, que fue vicepresidente ejecutivo del CONEC, que conoce cuáles son las debilidades del sector. Mientras nosotros no tengamos que pagar servicios dobles, porque pagamos servicios dobles, eso es un costo enorme. El costo de la seguridad social, ustedes me dirán, la seguridad social en gran medida ha tenido un impacto positivo porque
pero definitivamente todavía el costo de la seguridad social, tanto para el empleado como para el empleador, sigue siendo extremadamente alto. Por ejemplo, yo le pongo el caso de la fábrica nuestra en Guatemala. De cada peso o de cada quetzal que yo pago en Guatemala, yo pago 32 centavos de seguridad social. Aquí yo pago 64 centavos. Entonces, esa es una de las razones de por qué el salario en la República Dominicana está deprimido. Porque no puede ser que aquí se pretenda pagar un salario mínimo de 250, 230 dólares, 12.500 pesos. Nadie vive con eso. O sea, realmente eso es inconcebible, pero parte de eso también está en que tenemos una mano de obra que deprime el salario de la mano de obra haitiana, desgraciadamente, que vienen y trabajan por salarios mucho menores, donde los empresarios y el gobierno lo contratan. O sea, que no es la culpa de los haitianos. Si yo viviera en Haití y no tuviera que darle de comer a mi familia, yo haría exactamente lo mismo, vendría para acá o a donde yo pueda conseguir un trabajo. Nosotros somos un país que hemos emigrado también como consecuencia de la pobreza. Entonces yo creo que hay que sentarse y hay que buscar la forma de que el empresario no empiece pagando impuestos desde el inicio de la producción. O sea, ¿cómo es posible que uno pague el ITEVI en aduana, donde mucha gente olvida que al ser una isla, porque nosotros nos olvidamos que somos una isla, tenemos que tener inventario por encima de lo que tiene que no es insular? En el caso nuestro, por ejemplo, en Guatemala, yo tengo inventario por 45 días. Aquí yo tengo inventario por 90 días. ¿Por qué? Porque yo tengo que ajustarme a la frecuencia del barco. En Guatemala yo simplemente llamo por teléfono y en un contenedor me llega la materia prima. Entonces, eso es un costo que el gobierno no lo entiende. Entonces nos obliga a pagar un ITEVI en aduana, cuando el ITEVI debía de pagarse al momento del cobro, ni siquiera de la venta, porque la gente cree que vende cuando entrega la mercancía. No, usted vende cuando cobra. La venta no, usted puede perder el dinero, pero arriba de usted pierde el dinero de un cliente que no le paga, usted le tiene que pagar al Estado un 18%. Un ITEVI excesivamente alto, un ITEVI que aquí hay que universalizarlo, porque entonces el hecho de que aquí haya una serie de productos que no pagan ITEVI no solamente le crea un problema al industrial, porque las materias primas pagan ITEVI en la aduana, pero no pagan el ITEVI en el producto final. El caso, por ejemplo, de la materia prima plástica, en aduana paga el 18, pero cuando yo le vendo al que fabrica la botella de agua, ese no paga ITEVI, ese ITEVI está exento. Entonces yo no tengo cómo compensar ese ITEVI. Pero el importe, el que lo trae de fuera, no lo paga. Entonces eso le crea al industrial local una diferencia que tiene que asumir. Aprovechando que se está en el carro. Sí, oye, como que eso va creando ya una diferencia. Imagínense que usted tiene que pagar un 1% sobre los activos. Si usted empieza una empresa y ya usted empieza pagando un 1%, gane o no gane. Entonces, ¿cómo se desarrolla una pequeña y mediana empresa cuando para poder desarrollarse tiene que empezar pagando impuestos? Todo lo contrario, debía de haber algún tipo de mecanismo. Bueno, ahora está el fideicomiso, que ha sido una medida excelente en un momento. La industria viene decreciendo un 1% en el Producto Interno Bruto en los últimos 10, 12 años. Y eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque el empleo que da una industria nunca es similar al empleo que da un importador. Si yo dejo de producir hoy en la República Dominicana, yo doy 1.000 empleos. Eso que yo hago hoy lo sustituye un importador con 50. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Entonces, eso junto con la migración que tenemos, ya no solamente de ciudadanos de Haití, de ciudadanos de Venezuela, que van quitando los empleos a la clase media,
El país tiene un problema que definitivamente es un modelo que tiene que sentarse el gobierno y el sector privado a definir hacia dónde queremos ir. Porque no puede ser que mantengamos el salario mínimo que les dije, no puede ser que mantengamos un 40% de la población nuestra por debajo de la línea de la pobreza, cuando hay un 60% que tiene exceso, o tal vez no el 60% lo tiene en exceso, pero tiene demasiado. Y no puede ser que la educación esté a los niveles que está, que es la base fundamental de la crisis de la República Dominicana. Nosotros ocupamos en todas las pruebas de educación de toda Centroamérica, excepto Haití y Honduras, los últimos lugares. Y eso realmente no nos hace competitivos. Eso hace que no invirtamos en investigación y desarrollo. Eso hace que nuestros costos sean más altos, porque nuestra mano de obra no está calificada. Entonces, mientras no cambiemos eso, porque la educación no se cambia haciendo escuelas. Yo creo que hay que felicitar que se hayan hecho las escuelas, pero la educación se cambia cuando haya maestros de calidad. Y aquí, desgraciadamente, los amigos del sindicato magisterial, yo no sé si hay algunos de ustedes aquí, no me tiren una piedra, pero así mismo como nosotros tenemos muchas culpas, hay que admitir que ha sido una retranca, que ha habido gremios que han cambiado, porque la relación que nosotros mantenemos ahora con el movimiento sindical no era la relación que se mantenía en los años 60, 70, donde éramos enemigos, no, ahora somos colaboradores. Nos divide en un momento dado un solo tema, un maldito tema que no nos puede dividir, que es el salario. Y aquí se le paga al maestro porque la ADP haga una huelga y no por la capacidad del maestro, nosotros estamos fritos. Yo he visto temario, yo he estado involucrado en educación muchos años, yo fui presidente de Educa, yo me casé a los 20 años con una maestra y todavía sigo casado con ella. Yo sé lo que pasa con los maestros. O sea, a mí los maestros no me tienen que contar la vida de un maestro. Entonces, realmente, mientras no haya calidad en la educación, no importa el modelo económico que nosotros podamos tener, estamos fracasando. Así que yo se lo voy a dar a la nuevo para no hablar demasiado. Yo sabía que iba a ser interesante la intervención de Celso Marracino. Y ha tocado para mí 3 elementos que hay que ponerle atención. Estamos hablando, discutiendo sobre si hay un agotamiento del modelo. Él dice, no hay modelo. Número 1. Número 2, no hay continuidad de Estado. Número 3, la base del desarrollo de la educación no es construir aulas, es tener formadores, es tener maestros, educadores de calidad. Uno de los grandes problemas de la República Dominicana. Hay una relación muy estrecha entre desarrollo y educación del país. Cuando ustedes se ponen a analizar los países más desarrollados, descubrirán que son también los países más instruidos. Entonces, ciertamente yo creo que hay que definir un modelo, hay que procurar que haya mayores niveles de institucionalidad en la República Dominicana para que haya continuidad de Estado. Yo pienso que con estas reflexiones, tenemos que quedarnos con estas reflexiones porque son de mucho valor. Y luego de escuchar estas reflexiones, entonces ahora vamos a ver cuál es la visión que piense sobre lo que está ocurriendo en la República Dominicana. Bueno, muchas gracias a mi amigo Manolo, también a mi amigo Don Celso. Y aunque él comenzó sus palabras diciendo que se encontraba en desventaja porque iba a hablar frente a un economista, resulta que quien está en desventaja soy yo, porque con esa narrativa vivencial, empresarial, que él ha indicado, ha narrado a todos ustedes y a nosotros también, yo creo que la mejor forma concreta de describir un modelo económico debería abordarse desde 2 perspectivas. Una, que pudiera ser hacer disquisiciones teóricas de si el modelo económico nuestro o de cualquier otro país tiene una alta presencia monetarista, neoliberal, cepalina, keynesiana o cualquiera neoclásica o cualquiera otra de las escuelas, distintas escuelas de pensamiento económico que soportan estas teorías y estas doctrinas. Pero yo creo que frente a un público como el de ustedes y
ante un conversatorio complementario tan rico como el que acaba de iniciar don Celso, la mejor manera, yo creo, de yo abordar la parte que me corresponde a mí es tratar de ir a lo concreto desde la perspectiva económica. Ya decía que el modelo económico pudiera tratarlo desde la perspectiva de la teoría económica, con los enfoques que dije, pero yo voy a querer aterrizar para competir de buena manera con don Celso, con aspectos económicos de la realidad dominicana. Cualquiera que quiera analizar un modelo económico debe entender que el modelo económico para cualquier país del mundo no es más que una simplificación de la realidad. Y como muchas personas saben, y otras no, pero bueno, esa es la idea, los modelos económicos no solamente son importantes porque simplifican la realidad, sino porque también permiten entender el funcionamiento de una economía. Y al mismo tiempo, a partir de ese funcionamiento de la economía, permite a su vez hacer los pronósticos que corresponden. Y resulta que nosotros en la República Dominicana, cuando analizamos la Constitución Dominicana, básicamente nos referimos a ella por dos razones. Por las razones, o por la razón política, o por la razón de los derechos individuales de cada persona cuando son lacerados. Y no deja de tener eso su importancia, la tiene. Ahora, desde el 2010 para acá, la Constitución Dominicana ha adquirido nuevos ribetes de salto cualitativo. Y uno de esos ribetes tiene que ver con el alto contenido económico que tiene nuestra Constitución. Algunos han sido tan osados como decir que la Constitución Dominicana establece el modelo económico. Yo no soy partidario de eso. Yo soy de lo que pienso que la Constitución Dominicana lo que establece es el sistema económico dominicano, que es algo distinto a lo que es un modelo económico. Y voy a proveer algunos elementos. La Constitución Dominicana establece 4 aspectos fundamentales para nosotros poder llegar a la conclusión de que realmente nosotros vivimos en una economía de mercado, en un sistema económico de mercado. El primero es, y está instituida en la Constitución nuestra, la parte que tiene que ver con la iniciativa privada. Y lo segundo tiene que ver con la propiedad privada. Ambas, que pueden ser personalizadas, 2 condiciones, una de carácter monopólico y otra de carácter complementario. La complementaria tiene que ver con la capacidad subsidiaria que tiene el Estado de participar en la economía cuando, por alguna razón, de cualquier naturaleza, el sector privado no puede proveer los bienes y servicios a la economía nacional. Y entonces ahí participa el Estado. Diría yo que pudiera justificarse desde esa perspectiva. La otra tiene que ver con la capacidad monopólica que tiene el Estado de establecer la regulación. Y ese carácter monopólico entonces le da a un modelo económico, el que sea, con la doctrina o la teoría económica que lo soporte, una capacidad inmensa de incidir no solamente en el gobierno, sino también en el sector privado. El sector privado tiene una participación aproximada dentro de, si lo medimos a partir del tamaño de la economía, de un 83%, y el sector público tiene aproximadamente un 17%. Sin embargo, eso es a nivel de número, pero a nivel de la parte cualitativa, esto que tiene que ver con el carácter monopólico de establecer la regulación, el Estado incide, impacta de una forma o de otra. Don Celso decía en un momento que en la CDE, creo que mencionó impuestos internos y otras entidades del sector público, viven cambiando disposiciones o normativas o bien no le dan continuidad al Estado. Eso es cierto. Y eso es un reflejo de esta parte que le indico, ¿no? De la capacidad regulatoria que tiene el Estado. Pero resulta que entonces esos 4 elementos que tiene la Constitución Dominicana tipifica lo que nosotros podríamos denominar una economía de mercado de la República Dominicana, con presencia estatal por esas razones que le indiqué. Ahora, el modelo económico no tiene que ver con eso. Mal haría una Constitución de la República decir que en un país debe establecerse un modelo económico, porque el modelo económico responde a situaciones coyunturales, a situaciones del momento. El sistema económico es algo más de larga permanencia, ¿no? Y un sistema económico puede tener diversos modelos económicos, o bien un mix de modelos económicos. El nuestro, yo pienso que tiene una combinación de
de aspectos que tienen que ver con distintos aportes de las distintas corrientes de pensamiento económico, cepalino, neoliberal, monetarista, neoclásico y demás, keynesiano incluso. Entonces, a partir de ahí, con esta alfombra, me permito decir que qué elementos pueden uno señalar para decir que un modelo económico es exitoso. Yo, tratando de ser coloquial en estas palabras, he identificado 4 aspectos. Uno que tiene que ver con un indicador estadístico que se usa para medir la distribución del ingreso, que es el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini en la República Dominicana ha tenido zigzagueo a altas y bajas, pero en los últimos 17, 18 años ha tenido una tendencia hacia la baja. Hay 2. Entonces, eso quiere decir que aquí en la República Dominicana hay una alta concentración del ingreso, pero hay una mejoría en la distribución del ingreso. Es una expresión de éxito de un modelo económico. Pero si usted quiere aterrizarlo aún más, puede también comparar las estadísticas que tienen que ver con la tasa de desempleo. La tasa de desempleo ampliada en el año 2004 era de casi 19%, ahora es de 13.2, 13.3% la ampliada. Eso también es otra expresión de éxito del modelo económico. Pero también la pobreza general, hay distintas pobrezas, y la pobreza general medida como ingreso monetario, también ha ido disminuyendo en los últimos años, con sus altas y sus bajas también, pero en términos tendenciales ha bajado. Hoy, conforme la medición que hace el único organismo que la hace en la República Dominicana, que es el Ministerio de Economía y Planificación de la República Dominicana, la sitúa en alrededor del 30%, la población general. La pobreza general extrema de la República Dominicana. Pero antes, en el año 2004, estaba en casi 42%. Pero otro indicador también, y es un indicador de éxito, otro indicador de éxito que pudiera señalarse es el que tiene que ver con el crecimiento de la economía. Nosotros tenemos más de una década creciendo en forma sostenida. Desde el año 90 y tanto, 91, 92, solamente en 4 años la economía dominicana ha crecido por debajo de la tasa de crecimiento de la población. Luego el resto, el PIB dominicano ha crecido en forma significativa. En el año 91 el PIB dominicano rondaba, déjame ver si la memoria, rondaba casi los 10.000 millones de dólares. Para el año 2017 se sitúa en casi 77.000 millones de dólares. Es una muestra de cómo el tamaño de la economía ha crecido. Es un indicador de éxito. Ahora, ojo con eso. Y aquí entro en la materia que llama la atención al título de este conversatorio. ¿Son esos indicadores de éxito lo suficientemente buenos como, y también en perspectiva de continuidad, como para nosotros emborracharnos de éxito y de optimismo exagerado respecto a estos resultados? Yo pienso que no. Así como decía cuando hablaba de la definición del modelo económico, que un modelo económico sirve no solamente para explicar el funcionamiento de una economía, sino también para hacer pronósticos, pues estos indicadores de éxito sirven para hacer una proyección en torno a si esto puede tener continuidad. Me refiero al éxito de estos 4 indicadores que mencioné. Entonces yo voy a mencionarle ahora varios indicadores, pero no aburrirlo, como para demostrar que ciertamente el modelo económico dominicano ha entrado en una fase de agotamiento. Y yo creo que los principales indicadores que podemos mencionar están asociados fundamentalmente al aspecto gubernamental y con ramificaciones naturalmente en el sector privado. Y digo que fundamentalmente por la capacidad no solamente del 18% aproximadamente de su participación en el PIB, sino también por su capacidad principalmente desapercibida en la contabilidad pública, que tiene que ver con lo que se denomina disminución de cuentas por pagar. Si usted suma esos 2 componentes y se lo adiciona, por eso la suma, se lo adiciona a el déficit financiero que normalmente conocemos, pues se darán cuenta que no es de 2 puntos y algo, sino que debe estar rondando el 4%, siendo conservador. Entonces, eso es un tema preocupante.
Y es preocupante porque esa es la razón por la cual entonces vienen las necesidades brutas de financiamiento del país, ya no solamente del gobierno. Y esas necesidades brutas de financiamiento en la República Dominicana han ido creciendo en forma significativa. En el año 1992, las necesidades brutas de financiamiento del país, o sea, del sector público, pero vale decir para el país, era de 1.4% del PIB en el año 92. En vez de uno progresar y irlo bajando, hoy día, para el año 2018, se sitúa en no menos de 5.5%. Esas necesidades brutales de financiamiento como proporción del PIB. Entonces, esa es otra segunda señal de agotamiento del modelo económico en el país. El tercero tiene que ver con la deuda pública. Justo donde se anida la razón, la causal del crecimiento de la deuda pública es en la ausencia de espacio fiscal y en el crecimiento constante de las necesidades brutas de financiamiento. Para el año 2000, la deuda pública dominicana del sector no financiero era de 13.5%. En el año 2000, ¿ustedes saben a cuánto está ahora? En 39%. Y este 39%, ojo, es porque se ajusta el denominador casi mensualmente. El denominador es el PIB. Y a mí no me gusta mucho eso, pero es el indicador. Y ese indicador resulta que cuando crece hace aparentar que la deuda pública ha disminuido. Si se hiciera a final de año, yo abrazo mucho ese indicador, pero en el transcurso del año yo no lo abrazo mucho porque resulta que una economía puede crecer los primeros 3 meses, los primeros 4 meses, pero luego al final termina colapsando. Pudiera ser, ¿no? Y ha acontecido en la República Dominicana. Entonces al final no resulta el indicador tan apropiado como a muchos quisieran presentar. Bueno, pero de todas maneras es el indicador internacional y local que se asume. Pero aún tomando en cuenta esa precisión que hago sobre el denominador del PIB, resulta que ha crecido la deuda del sector público no financiero. Y si la vamos al consolidado, supera, yo diría que casi el 52%. Entonces estamos frente a otra señal de agotamiento del modelo. Ustedes estarán preguntándose, bueno, ¿por qué hoy enfatiza tanto esos aspectos? Pero el espejo que tenemos en Argentina ahora mismo. Yo escribí un artículo recientemente sobre ese tema, que lo invito a leerlo, porque esta semana se ha desatado en Argentina otro problema fuerte de corrida cambiaria y es un espejo que nosotros tenemos que verlo con mucha preocupación. Otro indicador de señal de agotamiento del modelo, y esto para mí sí es fundamental, tiene que ver con la composición económica del gasto público. En el año 1990, nosotros teníamos una ejecución del gasto público totalmente equilibrada. Teníamos gasto corriente 50% y gasto de capital 50%. Formidable. Es más, antes era más todavía el gasto de capital. Pero ubicando esas estadísticas, para ese año que les dije, 50%, 50%. Pues ustedes saben a cuánto está para el año 2018 esta composición del gasto. 85% para gasto de corriente y 15% para gasto de capital. Ese es un deterioro significativo, pero es significativo no solamente por el número, sino porque eso lo que quiere decir es que el país tiene una enfermedad. Ojalá podamos ponerle, antes de que acontezca una crisis económica, un stop a estas señales de debilitamiento, de agotamiento, de indicadores puntuales que tienen que ver con lo que he denominado o hemos denominado el agotamiento del modelo económico. Otro indicador importante y que incorpora al sector privado tiene que ver con la formación bruta de capital. La formación bruta de capital en las cuentas nacionales de la economía la conforma el sector privado y el sector público. Para el año, pues en vez de aumentar como debería ser, porque la formación bruta de capital lo que quiere decir es que el país aumenta el stock de la formación bruta de capital, lo que quiere decir es la capacidad que tiene el país de ser productivo, porque se está refiriendo a las inversiones de acervo de capital. La única que garantiza, tanto en la empresa como en el país, que una economía pueda crecer en forma sana,
en forma sostenible en el tiempo, incluso para afrontar las dificultades. Fíjense cómo don Celso decía que para Guatemala él tenía que tener un inventario en promedio de día 45 días, en cambio República Dominicana, por ser isla, tenía que tener un inventario de 90 días. Observen que ese es un dato que parecería trivial, no lo es, porque eso forma parte entonces de la capacidad que tiene una empresa para poder responder a situaciones no solamente normales, sino adversas. Pues lo propio sucede con la formación bruta de capital. Si un país no tiene un acervo de capital importante, pues no estaría en capacidad de afrontar las situaciones que puedan presentarse, de choques internos o choques externos que pueda tener la economía nacional. Otra señal de agotamiento del modelo, y que es un punto tal vez importante, Manolo, que ustedes lo tengan presente para el conversatorio del próximo conversatorio que ustedes tienen, que ya han anunciado que tiene que ver con el sector laboral y específicamente la parte que tiene que ver con el salario. Es el tema relativo a la formalidad de la economía. Si aquí podemos ponerle un nombre a este tema, se le podría poner que hemos fracasado en términos de políticas públicas que propicien formalidad. Fíjate, o fíjense, para el año 2000, la formalidad de la economía dominicana por el lado del empleo era de 52.4%. Y por el lado del sector, el informal, 52.4%. Y el formal, 47.6%. Eso en el año 2000. 18 años después, 17 años después, cualquiera pensaría, bueno, con todos los logros institucionales que a veces nos llenamos la boca diciéndonos, o bien por los éxitos que podemos exhibir en otros renglones de la economía y decir que hemos avanzado en esa dirección. Pues resulta que no. Estamos exactamente con esos indicadores para el año 2017. Es decir, 52% de mano de obra en el sector informal y 48%, estoy hablando de números redondos, 48% del sector formal en la economía, del empleo en la economía dominicana. Eso quiere decir entonces que no hemos avanzado. Pero la lectura que se le da a eso es que cuando el sector informal permanece con un espacio tan importante, en este caso mayoritario, es señal de debilidad. Y es señal de debilidad y de poco progreso por dos razones fundamentales que puedo mencionar. El que está en el sector informal está al margen de lo que pueda alcanzar en el aspecto positivo toda la normativa legal que tiene que ver con el Código Laboral en el aspecto positivo. Pero también lo propio podemos decir con respecto a la seguridad social y los avances tímidos, pero los avances que podemos tener en el sector salud. El estar en la informalidad en la economía es mantenerse rezagado en el avance que exhibe en otros países y que puede exhibir la economía dominicana, que tiene que ver con la formalidad de la economía dominicana. Aquí hay una ausencia histórica, no me refiero ahora, histórica, de políticas públicas que fortalezcan, que rompan, mejor dicho, esa composición del sector. Caricaturizarlo de alguna manera, imagínense una persona que trabaja en el sector informal, pudiera en el momento estar ganando algo más, pero no se está dando cuenta que está al margen del resto de las cosas. Si tiene un problema laboral, no puede ir a los canales que corresponden. Si tú tienes un problema de salud, tampoco puede acudir al sistema previsional o al sistema de salud amparado por todo lo que tiene que ver con la seguridad social. Entonces, tiene más ventaja que ventaja pertenecer al sector informal, aunque algunas personas ganan más salario y a veces el cortoplacismo hace pensar a la gente que es mejor tener un ingreso monetario mejor ahora mismo que tener estabilidad en otros aspectos y tener un ingreso monetario menor. Es un tema, yo lo entiendo, estructural, complejo, pero que al final se gana más en el mediano y largo plazo estando en el sector formal que estando en el sector informal. Otro aspecto que tiene que ver con con el agotamiento del modelo económico y este tema que estamos abordando tiene que ver con la generación de divisas como proporción del PIB. En el año 1993 la generación de divisas en el país era de
de 35% en el año 2017 es de un 27% del PIB. Es decir, la economía dominicana hoy día genera menos divisas que lo que generaba en el pasado reciente. Esa es una señal preocupante porque un país como nuestro, isla, dependiente, con rezagos importantes en el aparato productivo, el generar divisas es algo de mucha importancia para cualquier economía. Entonces, como pueden ver, estos elementos que tienen que ver con estas situaciones de la economía y de... Es que he perdido aquí la presentación. Mientras no sea una página. Bueno, lo importante es que, como decía, no se ha perdido la página. Yo espero que no se pierda la página de la mente, porque entonces ahí sí es preocupante, ¿no? No, pero lo que quiero llegar a la conclusión con respecto a este tema es que la situación de la economía dominicana presenta esos indicadores vistos desde esta perspectiva, ¿no? Que tiene que ver con la... Hay un punto que no quiero, y no es la neurona que me están fallando, sino que tiene que ver con esto de la situación. Bueno, pero no lo voy a encontrar en el dato. Bueno, para rescatar y recapitular lo que quiero decirle es eso, que estamos frente a esos grandes desafíos, y esos desafíos es a través de políticas públicas y políticas privadas combinadas que tienen que hacerse para poder salir airoso, ¿no?, de esta situación que hemos descrito en el caso de don Celso desde la perspectiva que lo ha planteado y en el caso mío desde la perspectiva que lo he planteado. Agradezco por su paciencia y no voy a robarle más tiempo y espero ahora que podamos interactuar. Muchas gracias, Iván Joel. Yo no sé con qué se quedan ustedes, pero a mí me llamó poderosamente la atención lo que en principio dijo Iván Joel, que la Constitución de 2010 definió el sistema político dominicano, el sistema económico dominicano, y que el modelo es una mezcla de modelos, ¿verdad? Y que esa mezcla de modelos durante un tiempo funcionó. Tuvimos crecimiento económico, tuvimos de alguna manera cierto nivel de distribución más justa del ingreso hasta un punto, pero comienzan a haber indicadores que ya nos definen que hay un agotamiento real de ese modelo, que es una mezcla de modelos, ¿verdad? Y lo que más me llamó, una de las cosas que más me llamó la atención es el tema del gasto y la calidad del gasto. O sea, hablar de más de un 80% de gasto corriente es una cuestión alarmante para un país que busca desarrollarse y que su crecimiento económico, que de hecho tenemos crecimiento económico, sea sostenible. Entonces, evidentemente, yo creo que no hay contradicción en lo que afirma don Celso y lo que afirma Iván Joel, que don Celso dice no hay modelo, porque lo que hay es una mezcla de modelos, ¿verdad? Pero que al final, realmente, a pesar de que esa mezcla de modelos estuvo dando resultados positivos en la economía dominicana, ya llegó, ha entrado en un proceso de declive y que definitivamente hay que revisarlo. Entonces, yo quisiera saber si entre ustedes vamos a permitir 3 preguntas. Sí, por supuesto. Yo creo que eso que ha descrito Iván Joel, ¿se oye? Ahora sí, yo creo que tiene que dejarnos a pensar mucho, y es algo que nosotros en el sector empresarial nos discutimos. Nosotros estamos frente a una tormenta perfecta. O sea, nosotros hemos tenido un desarrollo, ahí están los números, pero desgraciadamente esos números que demuestra Iván Joel con tanta claridad y capacidad se han agotado. O sea, hace 4 años
yo fui invitado a una conferencia de una gran empresa química multinacional y invitaron a los países de Centroamérica y República Dominicana. Ya en ese momento se hablaba del problema del endeudamiento de la República Dominicana y de Costa Rica. No así desde Panamá, porque Panamá ha invertido para la ampliación de su canal. Nosotros estamos frente a un país que está tomando prestado para gastos corrientes. O sea, la empresa o el país quiebran si continúa ese camino. Si yo en mi empresa, para pagar los salarios, para pagar los intereses de los bancos, para pagar los alquileres, tengo que coger prestado, tengo un solo camino: quebrar. Estamos frente al aumento de las tasas de interés de los mercados norteamericanos, que ha sido una bendición para el país en los últimos años, porque nos ha permitido acceder a créditos a intereses muy bajos. Eso está cambiando. Y estamos frente a un aumento del precio del petróleo. O sea, a mí Dios me castigó, porque los 3 años que yo tuve en la CDE, el petróleo llegó a $120 el barril. Sin embargo, nosotros hemos tenido en los últimos 6 años la suerte de un barril hasta que llegó a bajar hasta por debajo de 40. Todavía está a 68, $70. Entonces, si no tomamos las previsiones de todo eso, es ese otro dato, el dato de que nosotros estamos produciendo menos dólares, está llevando a una situación de que el Banco Central artificialmente restringe la tasa de cambio. O sea, el Banco Central tiene fijada 49.42, pero cuando usted va a los bancos, sobre todo a los 4 bancos principales, le dicen no tengo dólares, porque el Banco Central los obliga a través de su tesorería a no vender por encima de 49.42. Si usted va a otro banco que no tiene ese acuerdo o a una casa de cambio, usted está comprando cerca del 50 por 1, que es aparentemente la tasa real de la economía. Entonces, todo eso nos lleva a que nosotros en cualquier momento podemos tener una devaluación importante de la tasa de cambio, un aumento de la tasa de interés de los financiamientos que hemos tomado y la informalidad, esa informalidad. ¿Por qué nosotros tenemos esa informalidad que Ivanhoe dice que es definitivamente un cortoplacismo? Es consecuencia de los bajos salarios. O sea, si usted se mete al sector formal y tiene que pagar 62 centavos por cada peso que gana, que no lo paga el empleado, paga alrededor de 20, 25 centavos de cada peso que gana, tiene que vivir. Entonces dice, bueno, yo prefiero ahora mismo vivir y después vamos a ver qué pasa. Yo tengo una teoría de que lo que estamos pagando dinero para las pensiones no lo vamos a cobrar nunca. Esa es mi teoría. Y ojalá que yo me equivoque. ¿Por qué? Porque el déficit del Banco Central, el déficit cuasificado del Banco Central, se va a pagar con los fondos de pensiones que estamos pagando cada uno de nosotros. Lo que ha sucedido en el caso de Argentina y de otros países con los famosos corralitos. Nosotros no vamos a corralitos, ni quiero que ustedes salgan de aquí pensando que yo estoy diciendo que el mundo se está acabando. Pero sí que hay que ponerle atención, porque de lo contrario, esa estabilidad ejemplar que nosotros hemos tenido, ese crecimiento que hemos tenido, que nos ha permeado, puede desaparecer rápidamente si no se toman las medidas. Si el petróleo se mete a 100 por 1, si la tasa de interés sigue creciendo, y fíjense si los modelos están cambiando, que uno de acuerdo o no con Donald Trump, Donald Trump se ha dado cuenta de que la economía norteamericana también había que cambiar el modelo. ¿Por qué? Porque se lo estaba comiendo China, se lo estaba comiendo Canadá, se lo estaba comiendo México, la India se la está comiendo. Entonces, ¿cómo nos están comiendo a nosotros? O sea, yo fabriqué zapatos muchos años en mi vida. ¿Quién se le ocurre fabricar zapatos ya en la República Dominicana? Nadie. ¿Por qué? Porque los precios de los calzados de China son muchísimo más baratos. Por eso desplazó una industria que era la industria más grande de la República Dominicana. Moca, Santiago, Santo Domingo, eran ejemplos de generación de empleo en el sector calzado. Entonces, eso, Ivanhoe, te felicito, yo quiero que me pase esa presentación tan interesante que has hecho, porque definitivamente, si no le ponemos caso a eso, y ahora hay algo una ventaja, hay otra cosa que yo no la puedo dejar de mencionar, la corrupción y la evasión. Eso está llevando al país
a un desfiladero, a un despeñadero. O sea, el empresario evade porque dice que el gobierno es corrupto. El gobierno quiere cobrar más impuestos porque dice que el empresario evade. Y es verdad, evade el empresario y el gobierno es corrupto. No todo el mundo, o sea, no se puede generalizar. Hay funcionarios serios, hay empresarios serios. Pero mientras aquí no se apliquen las leyes correctamente, nosotros vamos a tener salario deprimido, no vamos a tener crecimiento, vamos a tener sector informal. Y ahora hay algo que juega un nivel importantísimo en todo esto, que son las redes sociales. Aquí, por ejemplo, usted escribe unos tweets preciosos, siga escribiéndolo, y yo la leo, para que usted vea cómo yo voy atrás de eso. Sí. O sea, yo creo que ahora la comunicación tiene que ayudar positivamente a evitar el colapso, no de la economía de la República Dominicana, sino en general. O sea, uno ve lo que está haciendo Donald Trump y es probable que el 90% de nosotros no estemos de acuerdo con muchas de las cosas que dice, pero definitivamente le está cambiando el rumbo a la economía norteamericana. La economía norteamericana está en pleno empleo, están produciendo vehículos, están haciendo cosas que no se hacían años atrás, y nosotros nos ha pasado lo mismo. Y nosotros la importación, algo que está quebrando, porque no es solamente la industria, vámonos al sector comercial. Todos ustedes les encantan ir a las plazas comerciales, ¿verdad que sí? Pero nadie se está dando cuenta que esa exención de $200 va a quebrar las plazas comerciales. ¿Por qué? Porque eso lo están abusando empresarios inescrupulosos para montar negocios, trayendo 200 veces $200 y montando un negocio en contra de uno que tiene que pagar un 38%, entre el 20% del arancel y el 18% del ITEVI. Tiene que pagar un local caro en una plaza, tiene que pagar electricidad, tiene que pagar salario y la comodidad que le brinda la plaza a los que van, porque la gente ahora va a hacer ejercicio a la plaza con aire acondicionado, pero eso va a ir desapareciendo en la medida que nosotros no corrijamos el modelo en general. Bueno, este ha sido un conversatorio que, sin dejar de ser coloquial, tiene mucho nivel conceptual. Yo pienso que aquí hemos llegado a conclusiones de lo que en principio parecía un interrogante, ¿no? Pero que también lo hemos pensado como afirmación. Hay un agotamiento en el modelo económico dominicano. Pero además, don Celso añade algo que es bastante preocupante, sin que esto genere pánico, pero pareciera que estamos asistiendo, como él decía, a una tormenta perfecta. Es preocupante, es peligroso. El endeudamiento público es verdaderamente excesivo y no sé hasta dónde vamos a llegar con un precio del petróleo que se ha ido recuperando también. En fin, yo pienso que de verdad creo que lo que hemos hecho aquí con iniciar un conversatorio de esta naturaleza puede abrir un debate en la República Dominicana, que ese es el interés, para que llame la atención a la sociedad sobre que hay que tomar correctivos a tiempo, para que entonces no llegue la debacle. No que asistamos a un corralito, como lo vivió Argentina en su momento, o como lo vivió también Ecuador también en su momento. Quizás no habrá un corralito, pero podemos afrontar situaciones de carácter económico bastante serias, que impactarán en el bolsillo de todos. Sí, vimos en 2003, que no se nos olvide, Así es. que no se nos olvide, que perdimos el 25% del Producto Interno Bruto, y el empresario que no estaba quebrado era porque no había hablado con su contable. O sea, realmente hay que empezar a disparar las alarmas sobre lo que está ocurriendo en el ámbito económico en la República Dominicana, y este es el papel que nosotros queremos jugar. Ahora, queremos saber si hay alguna pregunta, alguna inquietud. No sé si en las redes hay alguna pregunta. Comentarios. Hay comentarios en las redes, muy bien. Pero me gustaría saber cuáles comentarios hay en las redes antes de pasar a las preguntas, porque también estamos haciendo una transmisión en vivo por diferentes vías y queremos saber qué piensa el público que no está aquí. No, léelo tú. Sí. Dice Providencia Toma Valdés. para que te oiga, por favor.
Providencia Matos en Facebook dice: interesante análisis acerca de lo que establece nuestra Constitución en materia económica. Temas como este, que creo deben ser más socializados para una mejor comprensión o entendimiento. Ese es solo. Bueno, entonces hay más. Bien, vamos a pasar entonces 3 preguntas. Mijail, por favor, selecciona las preguntas y dime los nombres porque me va a complicar un poco eso. Miren qué político te echó la cuava. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Uno de estas filas, pónganse de acuerdo ustedes. Él de esta fila y el de allá. O sea, Peor todavía. Hay 4 preguntas. aquí hay 3, aquí hay una y aquí hay otra. ¿Cuántas preguntas son? Serían 5. Serían 5, pienso que las puede dejar. Bueno, está bien, hagamos las 5 preguntas. No sé cuál será la forma en que lo abordaremos. Yo pienso que debemos hacer a las 5 y lo vamos respondiendo. Puede ser. Hacemos las 5 preguntas y luego ellos van a ir respondiendo las preguntas. Empecemos con la primera. A ver. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Aníbal Castillo y quisiera agregar un poco a la ¿Tú pudieras, Aníbal Castillo, venir aquí porque estamos transmitiendo en vivo y queremos que el público que no está también participe de las preguntas? Ven acá. Muy buenos días, discúlpenme que lo doy la espalda. Mi nombre es Aníbal Castillo y quisiera agregar a la misma vez hacer una pregunta, pero todo en relación al tema. Y es que los modelos económicos de América Latina, sin importar que sea de izquierda o derecha, que sea de Plan Atlanta, que sea golpe de mercado, cualquiera que sea, vemos que están deteriorándose, como en Argentina, que es derecho al mismo combate. Venezuela ni se diga, porque el mineral de ellos está sumamente bajito en los mercados internacionales. Y Costa Rica, que también es un país que fue modelo en un momento, también vemos que su modelo está deteriorándose. ¿Por qué? Se dice que porque sus empresas tienen muchas que son nacionales y no son autosostenibles. Ahora bien, ¿a dónde va el mundo? Hay que ponerse del lado de las personas que están desarrollándose, como por ejemplo el caso de Israel y el caso de Silicon Valley. A propósito, el presidente de Israel decía algo que era sumamente interesante, y es que ellos han hecho florecer el desierto, y es que ellos no tienen minerales, y es que ellos no tienen recursos masivos, claro, mucho en Estados Unidos, pero sobre todo una gran educación. Si vemos en eso hoy día, entre países pequeños per cápita que más producen, ¿en qué se hace su economía? En conocimiento y servicio, que es Israel. Pero yéndonos de Israel, allí está, por ejemplo, al lado en Asia está Singapur. Singapur, para los que no sabían, era un país totalmente quebrado hace 50 años, sin ningún tipo de luces y sin ningún tipo de esperanza en el camino. Mas, sin embargo, hizo la apuesta más interesante y que los países que se han desarrollado están haciendo: primero la educación. Primero la educación, o sea, Singapur se quiso unir libremente a otro país más grande, ese país lo vio tan paupérrimo y tan lejos en el camino del progreso que no quiso. Hoy día Singapur produce 30 veces más conocimiento y servicio que ese país que fue Malasia. En términos per cápita por el tamaño, porque Singapur es pequeño. ¿Por qué? Singapur adoptó aquello que es la educación, lo es todo. La educación y la comunicación. Ahora voy a Israel. Israel ganó la guerra a los 6 días por la comunicación que tenía, por la eficiencia en el combate. Entonces, agregando a lo que dijo Celso, que le felicito, porque aparte de platicar, también hizo un ejercicio correcto. Creo que fue el funcionario más efectivo en ese momento. Expandió las 24 horas por todo el país y eso es correcto. No, los países que son democráticos muchas veces no son buenos en lo económico. Y por eso, hoy día, aparte de que el empresario vada, aparte de que el funcionario también sea serio, hay una cosa que se llama la eficiencia. Y es por esto que creo que debemos analizar cuáles son eficientes, o como Trump, que tiene un desempleo de un 48%. El que no funciona sale del gobierno. Allí en el compañero no hay nada de eso. Si usted es secretario de Estado, se dio oportunidad y no cumplió con el rango, se fue. Y hoy tenemos en Estados Unidos la economía más baja, la economía más alta, el desempleo más bajo en los últimos 20 años, un 3.7 ahora mismo. Entonces, la pregunta es, necesitamos mucho menos burocracia en este país. ¿Y dónde debe ir República Dominicana para poder fortalecer su economía de caras al futuro? ¿Qué debe hacer? ¿Cuál es el nicho de mercado que debe fortalecer?
a ver cuál es el camino a seguir y en qué tiempo podemos lograr eso. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Sí. No me preocupe, yo voy a ser breve. Bueno, buenos días a todos y todas, aunque ya es casi de tarde. Primero hay que felicitar, aunque una pregunta, esta iniciativa del conversatorio que ha instruido la COPAL. Y ojalá tengamos otros temas como el pacto eléctrico más adelante, quizá podríamos aprovechar la gran experiencia de Celso ahí, y otros temas más. Brillante la exposición de Jaime. Miren, sabemos que la República Dominicana es una economía en expansión cuando se habla del crecimiento económico, y para citar cifras, hablamos de 2014 a 2016 un 7% de crecimiento y 2017 un 4%, y el Banco Mundial ha dicho que es una economía en expansión refiriéndose a eso. Pero tenemos un grave problema, que es el tema de la recaudación fiscal. Y aunque la Estrategia Nacional de Desarrollo dice que los sectores económicos, sociales y políticos de la República Dominicana deben arribar a un pacto fiscal, todo esto para eficientizar la recaudación de impuestos y el gran desbalance que existe entre recaudación y crecimiento económico. Quería saber de ustedes, que son expertos en esta materia, cuáles son realmente las razones por las que ustedes entienden que en República Dominicana nosotros no hemos podido consolidar de manera sincera y clara un pacto de reforma fiscal. Porque si la economía tiene todos estos defectos que ustedes se refieren, un Estado que no recauda no puede tener una economía sostenible. Entonces a mí me gustaría saber qué es lo que se está moviendo con todo esto del pacto de reforma fiscal. ¿Cuál es el impedimento en todo este asunto? Buena pregunta. Gracias. ¿Otra pregunta? Sí. Sí, buenas, mi nombre es Jorge Gross y vengo de la Universidad Católica, estudiante de término. Lo nuestro no es más que una pregunta, sino agregar dos indicadores de lo que Ivanhoe tocó, que nos van diciendo del agotamiento de nuestro modelo económico. Cuando usted tocó el tema de la informalidad, que lo vimos simplemente desde el punto de vista del empleo, yo quiero agregar también ahí mismo, o sea, la informalidad desde el punto de vista empresarial. Y otro indicador también que nos va indicando que nuestro modelo económico no va bien es el asunto de la presión tributaria. Nosotros hoy en día tenemos una presión tributaria que ronda el 14% del PIB, y en la región el promedio oscila entre un 20%, y entiendo que un país con una presión tributaria que ronda un 14% debe ser revisado. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay una presión tributaria de un 14 y un gasto corriente de un 80 y pico. Entonces, ¿qué vas a hacer tú incrementando la presión tributaria si tú no corriges el gasto? O sea, también es un tema. Sí, vamos con ello. Sí. Sí. No, vamos a contestar tres para que no se les olvide. Sí, porque las neuronas empiezan a fallar. Y bueno, sobre estos tres aspectos que de alguna manera se ha tocado, yo soy partidario del pacto fiscal. Yo creo que el pacto fiscal es la respuesta integral al problema del ingreso y gasto público. Esto yo sé que es complejo, no es fácil sentarse en una mesa de negociación donde hay tantos actores, tantos intereses públicos y privados, pero si aspiramos a un mejor país, a un país más competitivo, un crecimiento más sostenible, tanto de parte del sector privado como del sector público, y que no hayan elementos amenazantes que distorsionen al final y provoquen una crisis económica en el país generada desde el ámbito público, pues, y además por las crecientes demandas sociales que tiene el país, yo creo que se necesita con madurez, con sensatez, abordar el tema del pacto fiscal en su justa dimensión. Soy partidario de eso. Hay ejercicios que se han hecho en otros países exitosos, y creo que se pueden hacer acopio de eso. Pero para eso hay que, en primer lugar, hacer un desapoderamiento de algunas posiciones. Respecto a la formalidad y a la informalidad, mira,
hemos ofrecido, y mucha gente ha ofrecido los datos de la informalidad, pero esa informalidad siempre se refiere al empleo. Un dato que nunca se ha publicado. No sé por qué la autoridad que tiene que ver con eso nunca lo ha publicado, pero debería publicarlo, porque yo creo que es una señal importante. El Banco Central nunca ha publicado el dato de la informalidad real de la economía dominicana. Cuando se habla aquí de la informalidad se refiere al empleo, pero cuando se habla de la informalidad real de la economía dominicana, en donde se agrupa todo, la informalidad ronda el 38%. Eso sigue siendo un desafío. No es el único país que tiene una informalidad alta, pero es alta. Y las políticas públicas deben ir en la dirección de ayudar a que cada día más los agentes económicos se formalicen, porque ganamos todos. Gana el empleador y gana el empleado. Respecto a la presión tributaria, sabemos que tiene un 14%, y es verdad que la nuestra, respecto al resto de los países de América Latina, es relativamente baja. Si usted compara ese 14% versus el 18% del gasto, pues obviamente ahí le da una diferencia de un 4% del PIB, 4 o 5% del PIB, y eso ya es un desafío que invita al tema del pacto fiscal. Esa presión tributaria, yo sé que para algunos sectores, porque este es el promedio, es un gran problema, para otros no lo es, pero al fin y al cabo es un tema que debe ponerse sobre la mesa de discusión en un pacto fiscal. Si se quedó una época, la neurona ya me está pegando. Bien, pero básicamente yo creo que comprendían todo, y yo voy a lo siguiente: aquí no habrá pacto fiscal mientras aquí haya relación. ¿Por qué? Porque el costo de un pacto, no habrá pacto fiscal mientras exista la reelección. Yo no pedí, no fue por nada. No, eso es muy sencillo, señores. Un pacto fiscal tiene un costo político. Tiene un costo político. Entonces, si yo tengo la posibilidad de reelegirme en un próximo periodo, como político, no me meto en el pacto fiscal. ¿Okay? Y un gobierno, para hacer un pacto fiscal, tiene que hacerlo el 17 de agosto. No después, no. El primer día que asuma tiene que venir ya con un paquete de pacto fiscal, porque eso le va a traer a la economía un beneficio a mediano y largo plazo. Pero indudablemente el costo político de corto plazo es inmenso. Y yo soy testigo de eso. Y yo le voy a decir, yo tomé decisiones muy duras en el sector eléctrico. Sin embargo, esas decisiones le reportaron al país de que cuando yo llegué al sector eléctrico no había 700.000 usuarios realmente claros, y yo dejé casi 2,5 millones de usuarios en los sectores de 24 horas. Y realmente al final la gente lo reconoce. Señores, es como cuando uno va al salón, el que quiere moño bonito tiene que aguantar jalón. Entonces, el 14% que usted se refiere es un promedio. En la industria estamos por encima del 30 y pico %. Pero entonces viene el problema de qué fue primero, si la gallina, el huevo, el agua o el coco. Y entonces, ¿qué es lo que muchas veces decimos los empresarios? Porque a nosotros los empresarios nos tiran muy duro. Yo soy un fanático de las redes. Yo creo que como empresario, tal vez porque yo respondo, hay algunos que ponen que hizo su empresa, que inauguró, dónde fue. No, yo lo que doy es candela. Y respondo. Exactamente, ¿verdad, Jaime? Entonces, el problema está en que uno dice, sí, más presión fiscal, ¿para qué? Porque tampoco hay una calidad del gasto. Lo vemos en la educación, señores. Yo me opuse, óigame, y yo soy un convencido de que la educación no es lo primero, no. La educación es lo primero, lo segundo y lo tercero. Mientras no haya educación, nosotros estamos fracasados. Ahora, nosotros pasamos de un 1 y pico % a un 4%, sin saber dónde lo íbamos a gastar. O sea, eso realmente le ha creado al propio gobierno una presión inmensa en el presupuesto. ¿Por qué? Porque sí, hemos construido escuelas. ¿Dónde está la calidad? Si seguimos así. Entonces, el enfrentamiento del gobierno y el sector privado de la presión fiscal siempre va a ser ese. Sí, ok, tú quieres que yo pague más, pero ¿en qué tú lo vas a invertir? Tú vas a crear más botellas,
tú vas a gastar en edificios de relumbrones, que uno llega a unos edificios del sector público que uno dice, pero ¿dónde uno está? En Suiza es que uno está, o en Estados Unidos, no. Entonces, no hay calidad de gasto. Cuando uno ve la cantidad de jipetas de $200,000 que tienen los funcionarios públicos dominicanos, eso da vergüenza. Cuando usted va a Costa Rica, por ejemplo, y les voy a contar algo muy simpático que me pasó a mí en el año 2001, acompañando a Hipólito Mejía a Costa Rica. Teníamos una reunión con el presidente Rodríguez, y yo me levanto muy temprano, yo duermo muy poco, desgraciadamente, y yo bajo, y yo veo a este señor solo por ahí, y le digo, oiga, pero usted es igualito al presidente Rodríguez. Me dice, no, yo soy el presidente Rodríguez. Llego solo. Aquí veo un funcionario de quinta categoría que anda con 800 carros atrás. Eso lo pagamos nosotros. La campaña política, por Dios, ¿cuánto nos cuesta una fuñida campaña política? Ahí vimos ahora el que entregó el PRM los datos de los gastos de campaña, 300 millones. Por Dios, y sin embargo, cuando hay una ONG por ahí que anda buscando para aliviar pobreza 2 o 3 millones, no aparece. Entonces, mientras no haya calidad en el gasto, no hay posibilidad de aumentar la presión, porque lo que vamos a seguir tirando el dinero en un hoyo. Y vamos a quebrar las empresas, porque yo le voy a decir, yo no pago un 14. Lo que a mí me cuesta, yo pago un 27 de impuestos a la renta. Yo pago un 1% sobre activo, que es un crimen, y pago un sinnúmero de otras cosas, que es lo que la gente no entiende. Yo tengo que pagar el transporte a mis empleados. Tú que eres jainero, nosotros los jaineros tenemos una desgracia, tenemos que pagar un peaje ilógico y sin sentido, porque estamos 2 kilómetros más allá. Pero tú vienes de Barahona o de San Juan de la Maguana a Jaina y no paga un centavo. Yo pago 7 millones de pesos al año de peaje. Así mismo. Porque yo le tengo que pagar, yo le pago el peaje a mis empleados que van en vehículos, porque si no los voy a asesinar. Entonces, realmente son todas esas cosas que esta economía, si no se resuelve, viene la tormenta perfecta que yo digo. Bien, no sé, terminamos, faltan preguntas. Ya, lo dejamos para el próximo bloque, el sábado que viene. Faltan 2. Bien, adelante. La consensuada. Es la misma. Ok, eso es bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada agradecer por semejante disertación. Y bueno, yo voy al grano. Tomando en consideración todos los indicadores y situaciones que se han planteado aquí esta mañana, hacia dónde deberíamos ir como país en términos de política pública y de asumir responsabilidad dentro del sector empresarial para la definición de un modelo económico que nos permita desarrollarnos como país y ser competitivos a nivel regional y, ¿por qué no, mundial? Muchas gracias. Bien, ¿quién responde? Yo creo que esa pregunta, el empresario profesional, es el más indicado. Yo creo que eso es básicamente el modelo económico que nosotros tenemos que hacer. O sea, es donde tenemos que ponernos de acuerdo el sector. Hay una palabra ahora muy de moda, que es la relación público-privada, que aquí se coge y es definitivamente ponernos de acuerdo cómo reducimos los costos de la economía. Por ejemplo, ese ejemplo que yo ponía de los 7 millones que yo tengo que pagar de peaje, el que está en Herrera, el que está en el Parque de las Américas, en la autopista Duarte, o el que está en el Parque de San Isidro, no lo paga. O sea, entonces, ¿por qué el peaje aquí no se cobra por kilómetros, como es en todo el mundo? Y porque eso no solamente nos afecta a nosotros. ¿Cuántas veces al día tú tienes que ir a Jaime? Tú pagas 60 pesos y multiplícalo por 30. ¿Cuánto de tu salario significa eso? O sea, tú calculas que es un 10, un 15% de tu salario, cuidado si más. Entonces, yo creo que hay que sentarse. Los gobiernos tienen que quitarse el sombrero de políticos, que quitarse el sombrero del cortoplacismo, porque mientras aquí nosotros estemos trabajando para 4 años,
nosotros estamos fracasados como país. Por eso es que yo digo, y parece que Manolo coincide con eso, porque él no me lo dijo a mí, ni no hablamos de eso, de que aquí hay que eliminar la corrupción, definitivamente, para que el gobierno que llegue, no importa cuál sea, no importa del partido que sea. O sea, esto es sin entrar en un tema político, es un tema estrictamente económico. Ningún político, en su sano juicio, toma decisiones que le afecten su popularidad. Vamos a estar claros. Eso es así, porque el político se mide por encuestas, y más ahora con las redes sociales, porque en las redes sociales le dan por arriba, por abajo y por el medio. Entonces, mientras nosotros no nos estemos con los empresarios tienen que pagar sus impuestos, el gobierno tiene que gastar menos, el gobierno tiene que eliminar la corrupción y el gobierno tiene que mejorar la educación. Aquí no habrá cambio del sistema económico y nosotros seguiremos en una economía que sobresale en Latinoamérica, pero iremos cada vez más para atrás y terminaremos como países que han fracasado. Y yo creo que nosotros no podemos permitirnos eso como nación. Y lo que uno hace hoy es lo que repercute mañana. Si lo hacemos bien hoy, mañana estaremos bien. Si hoy lo hacemos mal, eso nos lo cobrarán las generaciones futuras. Señores, yo pienso que hemos tenido un excelente conversatorio en el día de hoy. Yo quiero reiterarles las gracias tanto a don Celso Marrancini y a la ONG, a ustedes. Aquí veo profesores universitarios, veo estudiantes de universidades, en fin, veo economistas, veo politólogos, periodistas. Quiero agradecerles su presencia aquí y la idea es nosotros reproducir esto. La idea es involucrar a la sociedad en este debate. Esa es la idea. Vamos a difundir lo que aquí hemos discutido y quedan convocados para el próximo sábado, donde continuaremos con este ciclo de conversatorios y el próximo sábado tendremos al economista Iván Rodríguez, es un economista del Partido Revolucionario Dominicano. Tendremos también a Pepe Abreu y yo quisiera aprovechar que aquí está Celso porque hemos querido también que tengamos un empresario para la próxima semana. He estado tratando de contactar a Cince Almanzar, no sé si hay una sugerencia de otro empresario para que concluyamos el ciclo. Quedan dos conversatorios más sobre este tema. No quiere decir que los otros temas dejen de participar los empresarios. Vamos a seguir convocando a empresarios, a economistas, técnicos y al sector también sindical, porque de todos los temas que vamos a abordar queremos ver la perspectiva de cada uno. Entonces, esa es la idea. Así es que muchísimas gracias y convocados para el próximo sábado. Sí, sí, sí.